con Esper. Mariana estaba hablando, Sí. Esper le había dicho simio y ahí le contestó. Pero ya están los invitados. Está Cristian Ritondo con nosotros. Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por haber Gracias, venido. Cristian, por venir. Bueno, ¿cuál es el primer balance a 3 horas, menos de 3 horas de empezar, el segundo paro general contra el gobierno de Milei? Un paro político, la Argentina necesita producir, la Argentina necesita trabajar. Quienes estuvieron en silencio 4 años mientras la Argentina se lo comía la inflación, aumentaban los pobres, se licuaban las jubilaciones. En 5 meses a un nuevo presidente, donde todavía el Congreso no le sancionó una sola ley, le hacen otro paro. Y me parece que esto es básicamente una oposición al gobierno, y lo que expresan es eso, porque si yo estoy seguro que si mañana no hay paro de transporte, el 90% de los argentinos va a trabajar. Y eso, y digo eso, vos sabés que, Cristian, lo que notábamos, preguntándole a la gente en la calle y demás, y te tengo que decir también que vengo de otro de mis trabajos, donde también es un medio federal, que a medida que uno se aleja de la capital o del conurbano, lo que se nota es que el nivel de adhesión de la medida de fuerza va decreciendo y que pareciera que en ciudades importantes del interior o productivas, la gente dice yo voy a trabajar o los comercios van a estar abiertos y hasta las escuelas privadas en muchas partes del país también van a dictar clases. Digo, ¿qué Argentina tenemos? ¿Hay 2 Argentinas? Por eso vuelvo a repetir, si mañana esta interconexión que hay entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano tiene trenes, funciona el subte y funciona la línea de colectivo, el 90% de los argentinos van a trabajar. No se quedan en la casa, no hacen paro. Todos tenemos, porque es realmente una medida que tiene que ser lo último, no lo primero. Y acá lo que, escuchando a algunos dirigentes gremiales, lo que están es en contra de un plan de gobierno que ganó y fue ratificado por la gente, que dijo basta un modelo en la Argentina, y ellos son parte de ese modelo que a la Argentina, el 56% de los argentinos le dijo basta. Entonces, lo que mañana nos vamos a encontrar es con muchos argentinos que tienen ganas de ir a trabajar y que no van a poder ir a trabajar porque lo obligan a parar, porque lo obligan a quedarse en su casa, y estoy seguro que con medio de transporte, que debería ser esencial, en la Argentina, mañana tendríamos otra Argentina. Así que, como dijo el presidente Milei, yo no paro, pero la mayoría de los argentinos no tienen voluntad de parar. Ahora, diputado, más allá de eso, ¿qué pasa si el paro es contundente? ¿Qué debe hacer el gobierno a partir de ahí? El paro, la contundencia o no, tiene que ver básicamente, vuelvo a repetir, con que si hay o no transporte. Si no hay transporte es imposible medirlo, mucho menos medirlo a nivel nacional. Pero el gobierno está haciendo lo que se comprometió a hacer, lo que se prometió hacer en campaña, tomando medidas que para que la Argentina vuelva a ser un país normal. Y por eso nosotros acompañamos desde el PRO la iniciativa de ley de base, la reforma fiscal, porque creemos que lo que se están tomando son medidas que la Argentina debe tomar. Y la mayoría de los argentinos dijo basta un sistema que producía pobres, una Argentina que no producía trabajo privado desde el 2011, una Argentina que el déficit fiscal hacía que se nos licúe por inflación todo el dinero que nosotros teníamos en las manos, que no haya precios relativos, en un contexto internacional donde nos aliábamos con Cuba, Venezuela, Irán, Rusia. Entonces, la Argentina dijo basta, y no dan tiempo a un gobierno a que procese ese cambio que apoyaron los argentinos. Sin duda son los mismos que aplaudían en los actos a Alberto Fernández, son los mismos que acompañaron en la candidatura a Sergio Massa. Digo, sin duda tienen una posición política de oposición y están ejerciendo la oposición en el lugar sindical, como lo están haciendo en el Congreso los representantes de Unión por Todos. Bueno, quiero aprovechar también que está Jorge Giacobbe gentilmente con nosotros esta noche. Jorge, nosotros hemos mostrado tu último trabajo. Queremos un poco hacer el análisis en esto de lo que dice Ritondo, ¿no? Que si hubiese transporte, el 90% de la gente iría a trabajar. ¿Cómo están los números de Milei plantados hoy a las puertas de este segundo paro? Mira, como primer concepto general, lo que hay que decir es que la población está emocionalmente en el mismo lugar donde terminó la discusión por las elecciones. ¿Por qué? Porque Milei está en 52, 54% de imagen positiva, que es más o menos lo que lo votó. Sí. Hay que entender
que ahí hay dos públicos diferentes, el 30% que lo votó en las 3 instancias de la elección y el 25% que se sumó en la segunda vuelta, que eran los viejos meados, a los cuales tuvieron que ir a pedirles disculpas para votar en contra de Massa. Hoy parecen maquillados. Maquillados parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Se van a descomponer en tiempos diferentes, van a ser síntomas diferentes. Hoy están sólidos. Y por otro lado tenés al 45% que no quiso votar a Milei, que fue capaz de votar a Massa con tal de no votar a Milei, que también contiene dos subgrupos. El 35% que Cristina maneja a gusto y piacere, como los perros de Pavlov, Sí. y otro 10% que se había sumado circunstancialmente también para la segunda vuelta. Eso más o menos se mantiene en cualquier tipo de pregunta que vos hagas, en cualquier discusión de las que estén planteadas en la discusión pública. Yendo al paro en particular, el Sí. 53% de los argentinos está en desacuerdo con el paro y con el reclamo. Sí. Del otro lado, hay 32% de argentinos que están de acuerdo con el reclamo y con el paro. Entonces vos decís, bueno, está por un lado el 53% que votó a Milei, que no está de acuerdo con nada de lo que va a pasar mañana. Pero del otro lado no está el 45%, hay 32 del 45%. Sí. Es decir, el paro, lo que parte, es el electorado que votó a Massa. Una parte está de acuerdo con el paro y con la movilización, con el reclamo y con el Sí. paro, perdón. Y otra parte está de acuerdo con el reclamo, pero no con el Eso paro. es interesante, porque ahí Claro. lo estás dividiendo. Digo, está claro que quien eligió a Milei no está a favor del paro y que la verdadera división, y por eso evidentemente el gobierno va a sacar tajada de esto, de que este paro en realidad fortalece al gobierno más que debilitarlo. Sí. Ahora, en estos números, y Cristian, quiero tener tu reflexión en esto. La Secretaría de Transporte le puso números al paro de mañana. Y dice, los colectivos en el AMBA se afecta a 4 millones de pasajeros, en el resto del país 1,5 millones de pasajeros, en trenes 1 millón de personas que viajan al día y en vuelos 93.000 personas afectadas porque principalmente es la operatividad de aerolíneas la que está en juego. En este escenario, y teniendo en cuenta que muchas de estas personas, Cristian, son también las mismas que reclaman, le dicen al presidente, yo te voté, pero ojo porque me cuesta llegar a fin de mes, tengo algún familiar que perdió trabajo. ¿Cuál es el escenario que se le puede dar a esa población? Que banca, pero que también la está pasando mal. Lógicamente, las personas y mucha de la gente que mañana quiere ir a trabajar está sufriendo un ajuste tremendo, lo está sintiendo en el bolsillo. Pero también es la gente que entendió en el discurso de Javier Milei que había que hacer un esfuerzo y que iba a ser parte del esfuerzo. Yo creo que hay que recordar la campaña de Milei. Yo creo que esto siempre fue claro. En que el ajuste que se venía era el único candidato a presidente que yo escuché y dice, voy a hacer un ajuste tremendo. Y lo que está haciendo es un ajuste, y este ajuste perjudica en el bolsillo a mucha gente, porque es la inflación que debe bajar, sincerar los precios, entender que durante meses pararon los aumentos y congelaron las tarifas de los servicios, que eso por el otro lado lo estaban pagando con inflación, porque era plata que se imprimía, se subsidiaba, que hoy se está sincerando todo eso. Entonces me parece que la Argentina normal tiene este proceso de este año que es duro, y yo creo que el último trimestre la Argentina empieza a despegar, empieza a crecer, la ley de base le va a dar herramientas al gobierno, y vamos a empezar a vivir un país normal. Y un país normal es un país con muy poca inflación, donde se recupera el crédito, donde se va a tener que sacar el cepo, donde se puede invertir en Argentina con seguridad jurídica, que nos relacionemos con el mundo. Me parece que eso es la Argentina a la que nos encaminamos. Y necesita de un gran esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo en este proceso. Ahora, Jorge, ¿por qué se banca tanto a Milei? ¿Por qué ese 50 y pico % dice no estoy de acuerdo con el paro, lo banco a Milei? ¿Por qué? Porque se abraza una esperanza. Cuando se construye una esperanza, en realidad lo que se construye es una ilusión. Esa ilusión no tiene que ver con el objeto en sí, sino que tiene que ver con las carencias y con los deseos de aquel que proyecta. Estoy hablando de una idealización de manual de psicología, Sí. ¿ok? De la misma manera que cuando te casás. Prometés que para toda la vida vas a tener un comportamiento que de ninguna manera podés dar garantía de que lo vas a hacer. Los argentinos demostramos que cada vez que vamos a una elección presidencial Sí. y que cambiamos de monta, nos esperanzamos. Es decir, todas las veces sucede esto
de que una parte del público, nunca es el 100%, pero sí una parte de la población, que es la que pone un presidente, se esperanza con que pueda llegar a salir bien. Y esta vez está sucediendo exactamente lo mismo. Lo que sí cambió es lo que señalaba Ritondo recién, que de todas las campañas que hubo en la Argentina desde que yo tengo uso de razón, la de Milei fue la de tono menos psicopático de todas. El juego en la Argentina era que los candidatos decían, muchachos, vótenme, que yo los voy a llevar al paraíso sin dolor. Y Milei se puso en el lugar de un kinesiólogo. Muchachos, vengan, que son 48 sesiones, les va a doler. Y únicamente, si se bancan las 48 sesiones, está el premio y la solución. Muy bien, la opinión pública esta vez decidió por el dolor. Lo está transitando el dolor. El 55% que está esperanzado cree que esto puede llegar a salir bien. El otro 45% anda arrastrando los pies por la calle porque cree que además de hacer el esfuerzo esto no tiene ningún sentido y que va a salir mal. Sí. Estos, al 45% no le puedes pedir nada, siempre van a pensar mal. Y del 55%, lo que hay que preguntarse es cuánto van a aguantar. Entonces, esta discusión no es ideológica ni racional. Esta discusión es meramente emocional. Se trata de ver dónde está la frontera de dolor tolerable de cada uno de los argentinos. Si se bancan las 48 sesiones del kinesiólogo, o si se quiebran en la 30, o si se quiebran en la 25, si se quiebran en la 15, vamos 5. Claro, ahora, algo que estuvo pasando. Prepárame, Nacho, por favor, lo que le pasó a Nicolás Massot en la puerta del Congreso. Porque mañana, a diferencia de que hay un paro general, el Senado no para, pero lo que no paró tampoco es la violencia. En el Congreso hoy manifestación con Beliboni, jubilados que están siendo afectados por la reducción y obviamente que han perdido poder adquisitivo. Fíjate lo que pasaba al mediodía cuando Massot, el diputado, quería entrar al Congreso. Mirá. Bueno, esto eran momentos donde entraba en el anexo del Congreso, ahí frente al Palacio, que así como se denomina. A José Luis Esper también le pasó, a Margarita Stolbizer también le pasó en Bahía Blanca cuando estaba saliendo una actividad. Lo que te pregunto, Cristian, es, digo, en esto entre una parte de la sociedad que tolera, apuesta a Milei, está dispuesta a pasar por el dolor, versus otro sector que los espera para cuestionarlos, a ustedes, pero también a la oposición hubo otra parte de la oposición, pero digo, ¿cómo se sale de este nivel de violencia que cada vez se profundiza? Que no es solo con los de La Libertad Avanza, les puede pasar a ustedes, le pasó a Massot, digo... A ver, hay un grado de intolerancia, personas intolerantes de siempre. No digo, la verdad que no sabía que le había pasado eso a Nicolás. Sí, le pasó hoy al mediodía, sí, la manifestación. Aparte, Nicolás sí. seguramente iba a comisión. ¿A la comisión? Nosotros teníamos comisión hoy, digamos, funcionan todos en el anexo. Y realmente no es un momento grato ni para Nicolás, ni para ninguno de los diputados, porque nosotros esa calle cruzamos, vamos, venimos, trabajamos, digamos, y la verdad es que es encontrarse con la intolerancia, ¿no? Del insulto, de la agresión. Y la verdad que lo que estamos haciendo es el trabajo y la gente nos votó y nosotros no estamos haciendo otra cosa que la que nos comprometimos. Yo hablé en los dos discursos que dije acompañando la ley bases, que lo primero que nosotros teníamos que tener era honestidad intelectual desde el PRO. Y que la ley bases contenía un montón de propuestas que nosotros hicimos en la campaña para Patricia. Entonces, que hoy teníamos la obligación de votarlo, porque habríamos hecho estas mismas cosas, o intentado hacer estas mismas cosas. Entonces, nosotros no estamos votando algo forzado, estamos votando algo convencidos. Que aparte lo dijimos, o sea, yo fui primer candidato a diputado y en cualquier nota que me hicieron, muchas de las cosas que se están haciendo, lo dijimos. Sí. Entonces, me parece que es el que te insulta porque piensa distinto, porque vos no estás traicionando a esa persona, porque nosotros nos votaron que dijimos que íbamos a hacer esto, y estamos haciendo lo que dijimos que iba a hacer al momento que nos votaron. Pero ¿me explicás este posicionamiento también para entender un poco el PRO? Porque, ¿dónde están ustedes hoy? ¿Están para estar en un interbloque con La Libertad Avanza y con el gobierno, o para seguir siendo un bloque separado en una alianza política con Milei? ¿Dónde están parados hoy? Nosotros somos el PRO, tenemos nuestra identidad, pero entendemos que hoy el gobierno está haciendo un montón de cosas que nosotros haríamos, en las cuales nos sentimos identificados. Y en las cosas que nos vamos a sentir identificados, vamos a acompañar al gobierno, vamos a discutir en las comisiones, vamos a acompañar.
lo hicimos y pedimos el voto. Muchos de nosotros pedimos el voto para Javier Milei en la segunda vuelta. O sea, no podemos desprendernos de lo que hicimos. Nosotros dijimos, el cambio en la Argentina es Milei, nosotros acompañamos el cambio y es Javier Milei. Entonces, nosotros pedimos y hoy tenemos la obligación de acompañar en esta transformación que está haciendo. Lógicamente puede haber cosas en las que no estamos de acuerdo y aparte nosotros tenemos una agenda propia que la tenemos de hace mucho tiempo, que venimos proponiendo, o sea, queremos que haya boleta única de papel, entendemos que tenemos que trabajar fuertemente para la baja de la imputabilidad, que tenemos que sacar ficha limpia, que tenemos que volver a recuperar el voto de los que puedan votar los argentinos en el exterior. Hay un montón en la agenda nuestra que queremos también que sea parte de la agenda del gobierno. Lo hemos propuesto en la ley bases y ahora queremos volver a aumentar las penas para aquellos que bloqueen empresas, queremos tratar, terminar con las jubilaciones de privilegio de presidente y vicepresidente en la Argentina. O sea, tenemos una agenda propia que queremos ponerla. Y lógicamente tendremos diferencia con la Libertad Avanza, si no seríamos el mismo partido. Pero interbloque no, por ahora. No, no hay necesidad de que seamos interbloque, porque cuando uno va a contar los votos vamos a votar igual. Si en algún momento tenemos diferencia, o sea, no es necesario tener interbloque, con la relación espléndida que tengo con Martín Menem, con el que trabajo todo el tiempo y con muchos de los diputados de la Libertad Avanza. Ahora, nosotros tenemos una identidad, somos un partido, y no somos ni gobierno ni cogobierno, pero sí tenemos una identidad intelectual para cuando pedimos el voto, por qué lo pedimos, y de acompañar al gobierno en las transformaciones que tiene que hacer y darle las herramientas al gobierno. Ahora, Jorge, ¿qué pasa si no sale la ley de bases? Nada. ¿No es una derrota del gobierno? Nada. No. El gobierno, a ver, plantea dos tragedias, ¿no? Primero, el gobierno ha dicho, y me parece que está bien dicho, que ellos pueden intervenir sobre la economía aunque no tengan la ley. Y la economía, la inflación y el resto de los temas de la economía son el principal problema de los argentinos. Tener la ley o no tener la ley es tener algunas herramientas más, algunas herramientas menos, tener el camino más o menos allanado. Si Milei tiene la ley, se va a plantear esta tragedia. La gente le va a decir, flaco, ahora que tenés las herramientas, andá y arreglalo. Y se acabaron las excusas. Sí. O se empieza a cortar el tiempo de las excusas. Si no tiene la ley, durante un tiempo le va a contar a la gente que ahí están los malos que no me dieron la ley, y en un momento la gente va a decir, pero flaco, vos no podés ni aprobar una ley. Las dos son una tragedia. Las dos lo ponen frente a un desafío. Ahora, yo quería agregar esto sobre lo que Mariana planteaba antes, de la agresividad y lo que señalaba Ritondo. Los que agreden y los que piensan distintos son dos personas diferentes y son dos estructuras psicopatológicas diferentes. A ver. Los que agreden no son los que piensan. Los que piensan vienen y te plantean una diferencia conceptual y en todo caso se da un debate y si querés, una discusión. Los que agreden no piensan. Ahora, agresivos están los dos públicos. No es que los esperanzados, Mariana, no estén agresivos. Los esperanzados están esperanzados sobre algo y están agresivos respecto de los culpables de la situación. Los que ellos ven los culpables. Del otro lado, los que no están esperanzados con el gobierno también están agresivos. En definitiva, los argentinos todos construimos un paño muy agresivo. Esa agresión no está justificada, pero está explicada. La gente que gobernó los últimos 50 años por peronistas, por radicales, por izquierdas, por derechas, por civiles, por militares, por estatistas y por liberales, canjeó 75% de clase media por 60% de pobres y todavía te quieren decir cómo la tienen que arreglar. Entonces el enojo es claro. El enojo está justificado. No está justificado convertirlo en violencia, eso es lo que yo quiero decir. Sí, pero está clarísimo. Ahora, en esto me parece interesante, Cristian, entender si estamos en un proceso político en el cual cuánto tiempo más, yo no te pido futurología, pero digo, esta luna de miel, 100 días, 180 días, que fue lo que dijo originalmente Milei, que eran 6 meses para ajustar, reordenar y la famosa B. No, vamos para abajo y después subimos. ¿Cuánto queda de crédito? Porque estamos mañana, el jueves, el viernes, entrando al 5º mes formalmente. Estamos medio ahí border si son los 6 meses que el presidente pidió. Digo, ¿qué tiene que pasar para que todo pueda continuar un carril normal o que empiece a haber otro tipo de fricciones con el público que también lo eligió Milei? A ver, creo no equivocarme, tiene que ver con la expectativa. Si la gente cree que lo mejor está por llegar, sea un poco más largo, un poco más corto, y esa expectativa porque cree que va en el camino, la gente va a acompañar, no se va a terminar la luna de miel. Va a seguir con la expectativa, esperanzado, y va a creer en esto. Si las actitudes del gobierno, las medidas que toma,
en la posibilidad de que esté la ley de bases, que seguramente yo creo que va a salir. Esa actitud del gobierno y de Esperanza va a hacer que los acompañe. Si la actitud del gobierno es diferente a la que se comprometió, ve que no van por el camino, que se desvía, puede perder, lógicamente, Esperanza. Eso es lo único que puede afectar. Yo creo que no tiene fecha esto. Yo creo que, como recién decía, ¿no? Digo, falta una gran cantidad de sesiones que hay que pasar para estar recuperado. Yo te decía porque... Te lo digo en estos términos, porque también quiero entender. En un momento dijiste, nosotros no hace falta armar un interbloque porque nosotros hasta ahora y por lo que viene acompañamos en todo. ¿Me contás vos, Cristian Ritondo, más allá de que representás el bloque, sos el jefe, cuál es el límite a Milei que le van a poner? Si es que ven un límite o no, o acompañan incondicional. No. A ver, nosotros tenemos principios republicanos, y eso lo vamos a respetar cualquier cosa que tenga que ver con la Constitución, con la libertad de prensa. Me parece que hay cuestiones que tienen que ver con el sentir del PRO, cómo se formó, y esa no es que vamos por el límite. Si habría algo de esto, haríamos, si hay un avance contra la justicia, las cosas que hay con el kirchnerismo paramos. A ver, el kirchnerismo cuando quiso avanzar contra la justicia federal, contra la Corte, contra el Procurador General de la Nación, contra el Consejo de la Magistratura, nosotros pusimos límites, y son los mismos límites que nosotros vamos a poner, violentar la institucionalidad. Cualquier cosa de esta nosotros no vamos a estar de acuerdo, ni con este gobierno ni con ninguno. Pero ahora yo no lo veo en ese camino. Yo estoy diciendo a grandes rasgos qué cosa sería. Ahora, si el proceso va en el mismo camino de lo que nosotros nos planteábamos para la Argentina, que tenía que ver que había que tener equilibrio fiscal, que teníamos que tener una economía saneada, que teníamos que ir a la baja de la inflación, que teníamos que producir créditos, que teníamos que ser atractivos para que vengan a invertir en Argentina, que había una salida que empezó a empujarla muy fuerte Mauricio Macri, que tenía que ver con vaca muerta, la inversión en hidrocarburos, todo eso, el litio, que no podemos mirar que Chile exporta 10 veces más que la Argentina en minería, en la misma cordillera, desregulaciones, permitir que se transforme un Estado mucho más ágil, un elefante, pensar que creció el 26% el trabajo en el Estado y que los privados aumentaron 0, me parece que algo en la Argentina no está funcionando, ¿no? Ahora, diputado, más allá de eso, el presidente pide esfuerzo. Y los que veíamos recién que estaban quejándose, algo que decía Giacobbe recién, contra Massot o escrachando a Massot, son jubilados. ¿Qué se le dice a los jubilados en este punto, el esfuerzo de los jubilados? Que los jubilados saben que el 40% de lo que le sacaron, porque el día de diciembre compraban $80, fue el gobierno de Alberto Fernández. Fue la fórmula de Alberto Fernández, y hoy que hay un responsable que ha sido el kirchnerismo, que fue el que más licuó las jubilaciones. Entonces, la responsabilidad no la tiene ni Massot ni yo, digamos que hoy estamos discutiendo con una nueva fórmula para que cobren más los jubilados. Y aquellos que le liquidaron hoy se pusieron sensibles con los jubilados y republicanos en la delegación de facultades al presidente, cuando le dieron 19 a Alberto Fernández el año 19. Entonces, la verdad es que se volvieron republicanos ahora, se volvieron comprensivos de la situación social, pero los pobres aumentaron casi hasta el 52% al 10 de diciembre. Claro. Y esto es resultado de 4 años de una política, 4, por no decir de 16 de los últimos 20 años, de una política económica que nos llevó donde nos llevó. Entonces, la gente decidió que con esto no va más, y encontrar un nuevo camino. Y este camino, el presidente Milei le dijo cómo iba a ser, no mintió. No le dijo, este es un camino lleno de rosas. Dijo, este es un camino muy difícil, este es un camino de ajuste. Para salir va a doler. Entonces, esto que se está recorriendo no es ni más ni menos que lo que Milei dijo y que todos los argentinos sabíamos que teníamos que recorrer. Porque en una familia, cuando vos te gastaste todo, te endeudaste en la tarjeta de crédito, ya sacaste el crédito personal, te tenés deuda del crédito hipotecario, vos tenés que empezar a ajustarte. Y te empezás a ajustar y sabés que vas a pasar meses difíciles donde te va a prohibir cosas y demás. Es como la vida de una empresa si derrochó dinero, es como la vida familiar. Entonces, Milei, aparte advirtió, porque si nosotros estamos diciendo, este es el presidente que dijo que iba a multiplicar por 5 la jubilación en 2 meses. No, pero ahora, el 10 de diciembre, las jubilaciones en la Argentina estaban en $80. Sí. Ahora, $80. ya voy. Ahora,
A mí lo que me hace ruido, que lo dije desde el primer día siempre, es, está todo avisado, pero en el medio vos tenés gente que no llega a fin de mes. Yo siempre digo lo mismo, repito, el que tiene espalda, porque tiene un resto, o lo saca de abajo del colchón, o el que no tiene espalda, definitivamente, y no está llegando a fin de mes, come una vez al día. Digo, no es una invención, vamos a Constitución, consultamos con la gente y lo cuenta. Lo que te pregunto, Jorge, es, cuando haces los sondeos, digo, ¿qué pasa con el tema desempleo? Porque lo estamos notando en algunos sondeos donde, si bien el tema inflación deja de ser lo primordial, está subiendo la preocupación por el desempleo, por los despidos que hay, no solo por el Estado, sino también en otros rubros o hay retiros voluntarios. Digo, hay reducción del empleo formal. ¿Qué ánimo hay en la gente? ¿Qué es lo que se percibe en eso en tus trabajos? Es un tema que está en crecimiento. El desempleo, Claro, el tema de la exactamente. preocupación. Mira, yo te doy un dato que es muy grave. Los parques industriales Sí. están consumiendo la mitad de la energía que consumían Claro. hace unos meses. Están ¿Eso qué parados. quiere decir? Que se están parando las fábricas, Claro. eso quiere decir que durante un mes, 2 meses le piden a la gente que labure menos horas, menos días, lo aguantan un par de meses, después se empiezan a despedir, Mariana. Entonces, trata de hacer una tipología de una familia prototípica de 4 personas que están tratando de bancar a Milei, que lo votaron, Sí. ¿no? Bien, porque se enojaron con todo lo anterior. Y entonces lo bancan. Y se bancan el primer ajuste, las tarifas, se bancan bajarse de algunos consumos, ya no van más al cine una vez por mes, ya no salen a comer una pizza, cambian de primera marca a tercera marca, se achican todo lo que pueden, venden $50 por mes, venden un anillo de la abuela, se achican hasta que a uno de los 4 lo rajan. Y ahí en una de esas el clima cambia. El esfuerzo que Milei le está proponiendo a la gente es muy severo. Por más que el racional esté claro, eso no explica que la gente vaya a llegar hasta el final. Porque hay una frontera del dolor donde ya no se trata de querer, sino que se trata de poder. Y cuando haces esos sondeos, ¿dónde verías el límite o dónde te está empezando a hacer ruido el tipo de respuestas Mirá. del público? Primero te tengo que decir que es muy difícil investigarlo, porque vos le preguntás a una persona cuánto dolor crees que soportás, y después cuando empieza a experimentar el dolor, esa opinión puede tranquilamente cambiar. Claro, sí. Así, Claro, exactamente. total. Entonces yo solamente puedo preguntarle cuánto cree que puede soportar. En ese sentido, la cantidad de gente que te dice que no aguanta nada, más la que dice que aguanta 6 meses, más la que dice que aguanta 1 año, dicen que aguantan. Sí. Es el 65% de la población. Entonces, así como el permiso social a Cristina le duró 6 años y se empezó a descomponer después, en la mitad de su segundo mandato, así como el permiso social a Macri le duró 2 años y se empezó a descomponer después de las elecciones de medio término, así como el permiso social a Alberto Fernández le duró 3 meses, que era un caso con asterisco, pobre hombre, me parece que el permiso social a Milei le va a durar aproximadamente 1 año. Para decírtelo en términos gruesos, Mariana, en marzo del año que viene, mejor que lleguen los goles porque una de esas llegantes es el fastidio. Para repetir esa frase porque es clave también Para mí. marzo del año que viene, ya pasando un diciembre angustioso, no la Navidad, no Sí. sabes qué comprar, cuánto vale el pan dulce y lo de siempre, para marzo del año que viene, o alguien empuja y otro lo pone en segunda y arranca esto, o si no el fastidio se va a sentir. Ahora, diputado, teniendo en cuenta lo que dice Giacobbe, ¿ustedes ven lo mismo o dicen no, va a tener más tiempo? Yo creo que para el último trimestre vamos a empezar a tener lo dije antes, una Argentina distinta y que el año que viene entramos en el primer trimestre, que es lo que señalaba, en una Argentina donde se empieza a reactivar. A ver, la ley de bases, digo, uno lo repite, pero tiene una parte de modernización laboral. Esto quiere decir que aquellos que hoy no toman una persona ni de casualidad por las consecuencias que puede tener, la van a poder tomar. Significa también que hay una moratoria para regularizar las pymes que vienen debiendo, que hay un blanqueo que va a hacer que mucha gente que salga de la plata abajo del colchón la ponga a blanquear y la puede poner. En general, que blanquea tiene un objetivo de inversión, sea de una propiedad, una pyme o invertirla en algo. Empezaron a aparecer el crédito hipotecario, va a haber cosas. Después del crédito hipotecario, en general, aparece el crédito prendario, el crédito personal, el crédito para consumo. Entonces, hay, y por lo menos lo que uno empieza a visualizar, un camino que se empieza a recorrer que empieza a mostrar algunas luces, ¿no? Claro, total. Débora. Sí, a los dos. Hola, buenas noches. Vamos con el umbral del dolor que hablaba recién Giacobbe. Respecto a la ejemplaridad de las dietas que tienen ustedes en el recinto, ¿ustedes no piensan que eso
distorsiona un poco ese umbral, porque el pueblo lo que está haciendo es ajustarse a más no poder. Como decía Jacobe, cada vez va a poder menos. Entonces, ¿qué pasa con las dietas? Un diputado nacional gana 1.600.000 pesos. Eso es lo que gana un diputado nacional, no aumenta desde el mes de diciembre. No solamente eso, ten en cuenta que la gran mayoría de los diputados viven en el interior del país y vienen acá. Digo, el alquiler más barato que debe haber para que un diputado, ya no digo hotel, digo, hay muchos diputados que ya tienen que dormir en su despacho, porque el hotel más barato, digamos, que se han pedido pensión, está en 80.000 pesos por día cerca del Congreso. Así que imaginémonos que un diputado del interior está 3 días en general en la semana acá, martes, miércoles y jueves. Sí, claro. O sea, son 240.000 pesos por semana solamente de una pensión. No hablo de un hotel, porque no quiero decir el hotel más cercano al Congreso, donde antes se alojaban muchos diputados. Está gastando más de 1 millón solamente en pensión, sin comer, sin nada, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, un diputado del interior, la verdad que tiene graves problemas para sostener su casa en la provincia y venir a trabajar acá. Claro. Perdón. Sí, Jorge. Yo agrego esto. Dale. Todo lo que estoy haciendo yo, Débora, es estudiar el dolor. Todo. Porque sé que lo que está pasando y lo que estamos discutiendo no es ideológico. Estoy estudiando cómo se aplica el dolor, cómo una persona que lidera a otra o a un grupo de otras personas le puede aplicar dolor para que lo puedan tolerar y conseguir un objetivo. Estoy consultando desde médicos hasta personas que estuvieron en la guerra. Y hay 2 cosas en las cuales coinciden. Primero, tienen que entender bien dónde está esa frontera de dolor tolerable. Le pueden pedir un poquito más, pero no lo pueden llevar mucho más allá porque se quiebra la voluntad y entonces se quiebra el liderazgo. Eso es uno. Y la segunda es lo que vos decís. La persona que lidera ese esfuerzo, la persona que pide ese esfuerzo, tiene que ser consecuente ética y moralmente con ese esfuerzo. Es decir, San Martín no le podía pedir a sus soldados que cruzaran los Andes en patas y cagados de frío mientras estaba en un jacuzzi con 4 rubias, porque la gente se te descompone más rápido. Entonces, lo que no puede tener el gobierno de Milei es una herida moral, es producir una herida moral como produjo el gobierno de Alberto Fernández, porque entonces los tiempos se van a acelerar severamente. O sea, cuando decís una herida moral, te lo voy a poner en estos términos. Dale. A Milei lo peor que le podría pasar no es que lo cuestionen por alguna política económica como está pasando, sino por romper ese contrato social con su electorado, que es Terminar ser, con la casta. entre otras cosas, corrupto o tener a alguien en su alrededor Exactamente. corrupto. Mira, incluso la gente que lo odia... Me parece que es eso, ¿no? Como Sí. que puede pasar, entre otras cosas, que lo corrupto o algo que se destape de corrupción alrededor de Milei pueda realmente romper ese contrato social con la sociedad. Mariana, la gente que lo odia a Milei y que odia a Karina Milei y que odia a Victoria Villarroel, a todo ese universo de gente que está ahí, tiene un montón de palabras para atacarlos, Sí. pero no hablan de corrupción. Lo que yo digo es lo siguiente. Si este gobierno es absolutamente honesto, es asceta y es espartano, eso tampoco garantiza que la gente llegue hasta el final del esfuerzo. Está bien. Pero lo que digo es, si hay una Sí, herida moral, claro. eso va a acelerar los tiempos de la descomposición de los ánimos. Sí. Eso. Aparte él entró Néstor, por la sí. casta, ¿no es cierto? Total. Claro, claro. Total. Néstor. Ritondo decía hace un momento que el paro de mañana es político, lo cual es evidente porque todo acto es básicamente político. Pero también le reprochaba a estos mismos dirigentes sindicales que no hubieran hecho ninguna medida de fuerza durante los 4 años de gobierno de Alberto Fernández. La pregunta es, ¿hubiera estado bien hacerle un paro a Alberto Fernández y está mal ahora hacerle un paro a Javier Milei? ¿No es también política eso? No, yo no lo dije en ese sentido. Dije que se olvidaron lo que pasó estos 4 años y que no tuvieron ninguna reacción. Por esto marca que es una reacción política opositora y que son del mismo círculo que el kirchnerismo, dije tal cual, que son del mismo círculo de los mismos legisladores que se oponen a la ley de bases, y si a esto le puedo sumar también aquellos que cuando pueden empiezan a poner en marcha el Club del Helicóptero. Claro, No pero, hay- sí, perdón. No, digo, si no hay ahí una mirada que tiene que ver con el pero Alberto. No, Porque de la digo- misma manera que antes había un pero Macri, No, no. ahora hay un pero Alberto. No, yo creo que Alberto fue el peor gobierno de la historia. Mostrar con cuánto se fue de pobreza en Argentina. Y digo, hoy, a 5 meses, se le pide a un gobierno solucionar lo que destruyeron 16 años de populismo en la Argentina. Entonces, la verdad que hay que darle tiempo, la verdad es que nosotros creemos que es el camino a tomar.
creemos que se empieza a ver cosas positivas para la Argentina, hay que acompañarlo y darle las herramientas y creemos que es el camino. Ahora, vuelvo a repetir, el día de diciembre se despidió de la Argentina uno de los peores gobiernos, aniquiló todo lo que tocó. Sí. Entonces, lo que nosotros planteamos es, a 5 meses un nuevo gobierno, que lo siga acompañando la voluntad popular de que aquellos que lo votaron, en alrededor del 56%, digo, hoy, ¿es necesario hacerle 2 paros en 5 meses? ¿2 paros en 5 meses? Demuestra debilidad también, porque demuestra que no hay un líder opositor real, porque si realmente lo hubiera, esto sería no un paro más en 2 meses o en 5 meses, ¿se entiende? Esto sería un caos, no quiero ir mucho más allá, pero un caos real de pobres contra pobres, ¿no? ¿Qué piensan ustedes respecto a si existe un líder opositor o no? Yo creo que es una gran pantomima. Lo que está haciendo la oposición es una gran pantomima. Es un como si. Es como si tuvieran que representar el papel de la queja y lo están representando a como pueden, porque en realidad están jugando el juego que juega un defensor que quiere que el delantero contrario haga el gol, pero que la tribuna no lo note. Va con la pierna blanda, no va a lastimar. Yo creo que estás acertada, Débora, en este sentido. El sindicalismo, si quiere, el sindicalismo argentino, si quiere, te para el país. Una alacena promedio de un hogar argentino da para un día y medio, a las 48 horas tenés un incendio tremendo. Y no lo están haciendo, están yendo con la pierna blanda. El resto de la oposición, entre bambalinas, te dicen que ellos están contentos con que venga un loco a hacer el ajuste y las correcciones que ellos no querían hacer. Y que están buscando la forma de aprobarle las cosas, pero que parezca una negociación, que puedan caranchearlo un poco, que se lleven algo y que no sea los sopapos, digamos. Pero te lo pongo, entonces hay una ficción. O sea, pero te lo pongo en estos términos, Jorge, también con Cristian, mirando al sindicalismo hoy, que mañana en 2 horas 20 empieza una medida de fuerza. Si querés me pongo acá en la abogada del diablo o en defensa de la figura sindical. Si no hubiese sindicatos, ¿cómo lográs entre las fuerzas del poder del sector empresario y del trabajador mediar para poder tener un bien común? Porque una cosa es que haya un sindicato viejo, que no se renueva, que mantiene el poder. Pero acá se está cuestionando la figura sindical per se, como defensa de los trabajadores. Esto es lo que yo a veces en los discursos me hace ruido. No sé, Pues yo Cristian, creo ¿cuál es que tu el mirada? paro de mañana no defiende al trabajador, defiende sus propios intereses. No están defendiendo el problema del trabajador en la Argentina. Están defendiendo sus propios intereses. El interés de ser obligatorio la cuota sindical. Están defendiendo otras cosas. Digo, en un país donde la libertad sindical está en duda, donde son los mismos dirigentes gremiales a cargo de los mismos sindicatos durante 100, no digo 100 años, pero Sí. muchísimos años, decenas de años, donde van perdiendo. Cuando uno agarra sindicalmente lo que representaban los sindicatos y cuántos afiliados tenían, Sí. y más allá que sea en forma compulsiva, y cuánto tienen hoy, y uno se da cuenta que si fuera voluntaria no tendrían casi Pero te puedo hacer- sindical. pero te- Ahora, ¿cómo se hace? Y la verdad es que hay países donde tienen sindicalmente mucho más moderno, que no tienen este tipo de medidas, donde tienen otro diálogo, Sí. otra prestación, Yo coincido no en base con al vos. insulto, Yo coin- no en base a medidas donde yo obligo a que vos pares. Sí. Porque cuando no hay transporte te obligo a que Sí. pares. No te estoy dando la libertad de que vos elijas si adherís o no a un paro. No, está bien. pero- Porque la señora, una persona que trabaja en un comercio, por decirlo, en un centro comercial en la ciudad Sí. de Buenos Aires, y vive en Merlo, en Moreno, mañana si no tiene el tren para venir hasta 11 No, está y tomarse un jodida. colectivo o el subte, no va a poder hacerlo Estoy de- porque sí. la cantidad de plata que le sale un taxi, un remis, un Uber, es una cantidad enorme. Entonces está ¿Puedo? obligada para Está bien, pero, diputado Matín. espera, pero se los pongo en estos términos. Si decimos, está bien, el sindicato hay que renovarlo, hay que modernizarlo, hay que hacer todo eso. ¿Por qué entonces no fueron, y te lo pregunto como diputado y habiendo aprobado la ley base, ¿por qué no fueron directo al corazón del problema que era la famosa cuota sindical? No te lo digo yo, la gente cuando No, nos escribe dicen, sí. che, al final Porque- arreglaron con los sindicatos y lo que tenemos que poner de bolsillo de Porque- cuota sindical no la porque hubo un no la bloque- sacaron. Porque hubo un bloque, entre otros el diputado Mazzotte, el diputado Pichetto, que dijeron que eso no lo iban a hacer. Lo dijeron públicamente. O
sea, no estoy diciendo nada que, Sí. digo, que ellos no iban que creían que eso no era necesario. Y la verdad que en quedarnos sin nada, y por lo menos una ley de modernización laboral, donde tenemos contratación, donde tenemos el fondo de desempleo, que significa que un trabajador sabe que va a cobrar y cuánto va a cobrar, pues se le deposita mensualmente, Ahora, que el día que lo echen va a tener la plata en el banco en su cuenta, lo va a poder retirar, y que el propietario de una pyme, que 2 empleados no se van a quedar con su propio negocio. Bien, ahora, Jorge, ¿quién defiende a los trabajadores? Claro. Me parece que está confundido. Así como la opinión pública confunde la política con los políticos, ¿no? Y a veces dicen, no, yo me alejé de la política o creo que la política no sirve. Y en realidad de lo que está tratando de hablar es de las personas que habitan la política, porque el problema no son las instituciones. Así como se confunde las encuestas con los encuestadores, ¿no? No creo en las encuestas cuando en realidad lo que querés decir es que no crees en los encuestadores o por lo menos en los corruptos. Me parece que con el sindicalismo sucede lo mismo. Ajá. Me parece que la opinión pública lo que quiere decir es que no está de acuerdo con los sindicalistas a cómo han llevado al sindicalismo Estoy de hasta acá. acuerdo. El sindicalismo ha hecho grandes aportes a los trabajadores y a los derechos de los trabajadores. Y después han sido habitados por personas que los hicieron mierda y hoy han generado que tengan 10% de imagen positiva. Entonces me parece que esa discusión hay que abrirla un poco y afinarla un poco más. En la bronca es lógico que la gente confunda todo y sea todo un gran odio, No, y una que nos bola. pasa a todos, ¿eh? Sí, nos pasa a todos. Mezclamos todo, entre reclamar una dieta de un diputado, no puede, a ver, yo lo dije públicamente, no puede ganar 1.600.000 un diputado, sobre todo si vive en el interior y tiene que pagar más de la mitad de su Igual dieta. tiene desarraigo, hasta ¿eh? vivir. No, pero son 200.000, es un dato menor. Pero tiene 28 asesores, no es solo No, eso es No, mentira. no. Eso ¿No es mentira? Es absolutamente mentira. Claro, Ningún diputado, y aparte con esos asesores, la cantidad de que nombra para tener que pueda tener 2 secretarios en la mañana y en la Claro. tarde, un jefe de despacho y un community manager es lo máximo que puede tener. Y después los asesores que tienen por comisión son de 200.000 pesos por honorarios. Claro. ¿Sí? Lo que se confunde y la cuenta que hace es cuánto es el personal que tiene el Congreso de la Exacto. Nación y lo dividen por los diputados. bueno que lo aclare. Pero eso no es el número. Hoy un diputado ingresa y tiene una categoría más alta, después tiene toda la categoría baja, que son transitoria 3, y si tiene comisión, tiene un contrato de locación de 200.000 pesos. Ahora, después, si vos agarrás y decís, ¿qué personal tiene el Congreso? Sí, la verdad que el personal que tiene el Congreso, ninguno Sí. trabaja conmigo. Sí, es como la biblioteca Ahora, la biblioteca, del banco, porque tiene del seguridad, Congreso, porque tal cual. tiene limpieza, porque tiene, digamos, los lugares donde se guardan las actas, las que escriben los taquígrafos, digo, todo ese personal que en el Congreso está trabajando. Ahora, eso no trabaja con los diputados, eso es personal del Congreso. El Congreso, cuando dicen 25, yo no sé cuánto tiene el Senado. Sí te sé lo que tienen los diputados, sé lo que tienen los diputados de mi bloque. Bien, Exacto. ahora, el tema pasa por lo que va a suceder mañana. Estamos en vivo y en directo en un móvil, estamos allí en Constitución, ahora vamos a ir ahí, ahora vamos a ir al móvil. También hay mensajes que están llegando con respecto a lo que estamos charlando, los tiene Belén. Dale. Ahora Así vemos es, a Arturo. Carlos Mariana, 2 horas para que comience este paro nacional donde se va a frenar, no va a haber bancos, ni mucho menos transporte, colegios, hospitales, nada. Acá nos escriben de Misiones, nos escribe César, nos dice, mañana trabajo, pero apoyo al paro, pero desde mi sector de trabajo. Claro, bueno, y dame otro más, Belén, porque lo importante es que queremos saber si parás o no parás y dónde vivís. Porque ahora voy a charlar tanto con Jorge, que gentilmente está con nosotros, y también con Cristian, muy interesante. Esto de, hay una escena en Ciudad de Buenos Aires y conurbano y otra claramente en el resto del país. ¿Estás, Belén? ¿Tenés alguno más por ahí? Contame. Bien, acá nos escriben de Paraná. Ahí Está está. bien que se pare todo, yo no trabajo, todos tenemos que defender nuestros derechos. Los que abren o trabajan son unos traidores como el presidente, acá en Sí. contra. Bueno, ahí en Paraná, en Entre Ríos, digo, lo que estoy notando es esto, que hay una diferencia abismal, y Jorge, te pregunto en los sondeos cómo se plantea, entre las zonas grandes, ciudad, conurbano, las grandes urbes en las provincias, y después en el resto del país donde la historia es distinta, ¿no? Y donde una fábrica es el corazón y el motor de esa economía. Sí, porque la teatralización está acá en Buenos Aires. Todavía, aunque sigue siendo tecnología muy vieja, ¿no? Vos imaginate, Mariana, que todavía le damos pelota a lo que sucede en la Plaza de Mayo. Y cualquiera que llene una Plaza de Mayo de un lado o del otro, creemos que es la toma de la Bastilla. La Plaza de Mayo súper llena es el 0,1% del electorado total. claro. ¿Entendés? No pasás ni las PASO. Necesitas 15 veces más para pasar las PASO. Entonces no hay una relación verdadera entre
lo que sucede en términos de muchedumbre y lo que sucede en términos de masa. Y sin embargo, solemos ponerle los ojos, las cámaras, la mirada y la preocupación a lo que sucede en términos de muchedumbre, que es un evento que a veces es así de pequeñito y no lo podemos terminar de mensurar. Cristian, ¿cómo lo miden, cómo lo perciben en el resto del país? Sobre todo con los gobernadores que también ustedes tienen propios. A ver, cuando veíamos la cantidad de gente que se transporta en el conurbano y lo ves en el interior, ves esa gran diferencia, ¿no? Y esa diferencia que hace que en muchos lados se muevan distintos, son pueblos, eso van a tener una vida normal. O sea, lo vamos a ver afectado capaz que en Rosario, en Córdoba, pero después el resto del interior del país, mañana va a funcionar, pero digo, en el resto del país, pero también es, si vamos acá a Carmen de Areco, ¿no? A 140 kilómetros, Saltación de la Cruz, digo, donde no tengas una empresa que tenga que tener movilidad, comercio, industria, pyme, familiar, va a trabajar mañana. Sí, total. Bueno, con los datos, esto que decías, repetimos este dato porque bueno, la Secretaría de Transporte hoy publicó esta información donde te dice los afectados por el paro. Entonces, colectivos del AMBA, 4 millones de pasajeros. Hay una salvedad que después te vamos a mostrar, que la empresa Dota y toda una serie de líneas de colectivos van a poner al menos el 50% de los colectivos a la calle. Después en el resto del país es 1,5 millones de pasajeros. Por esto que explica bien Ritondo, la diferencia en lo que pasa en conurbano, los que venimos de conurbano y el resto del país. En trenes 1 millón de personas y en vuelos 93.000 personas afectadas, principalmente por Aerolíneas Argentinas. Y también está habilitado el teléfono 134 para aquellas personas que dicen me están extorsionando, me están presionando, no me dejan ir a trabajar. Esto es, ese número se puede llamar y hacer la denuncia. Ahora, diputado, con respecto a esto, ¿qué pasa si no sale la ley base? ¿Se firma el Pacto de Mayo o no se firma? Es una decisión del presidente. El presidente convocó a tener una política de Estado el 25 de mayo, donde creo que la mayoría de los argentinos adherimos a lo que el presidente ha planteado y que por eso se tiene que plantear en muchas cuestiones que tienen que ver con leyes, en muchas cosas que tienen que ver con un compromiso de los argentinos acá en más. Ahora, me rehúso a pensar que la ley de base no va a salir, ni la reforma fiscal. Yo creo que va a salir, que va a ser una ley que los argentinos nos va a servir mucho, que va a plantear un futuro concreto y que va a ser una ley que más allá de, algunos lo miden por artículo, pero que va una de las leyes más transformadoras que tuvo la historia democrática. Claro. Cristian, lo último, y agradeciéndole a los dos el tiempo que nos dieron, sabemos que tienen otros compromisos. Técnicamente, para entender lo que se viene, si se le cambia una coma o como ya se está hablando de que en el Senado harían modificaciones, ¿la ley vuelve completa a diputados o solo van a volver aquellos artículos o capítulos que recibieron modificaciones en el Senado? ¿Cómo es en lo parlamentario? Porque ahí nadie me lo explicó cuando preguntaste. En realidad vuelve, pero de lo que se trata son eso. La ley no se desguaza, digamos. Viene toda, pero de lo que se trata es de confirmar a aquellos que tuvieron algún problema, algún cambio, alguna modificación, de ratificarlos o no. O sea, y no habría problemas ahí. Si se acordó en el Senado, listo. En diputados no debería tener problemas. Digo, si hay modificaciones por formas que están acordadas con el gobierno, no va a haber problema. Si hay modificación o rechazo a alguna parte, vamos a insistir. Claro. Último mensaje para dejarle a aquellas personas, sobre todo mañana en un día de paro, donde está dividida la opinión entre el que para o no para. Cristian. No, yo básicamente creo que la Argentina no es un momento de paro, es un momento de producir, de apostar a la Argentina. Todos necesitamos producir más, trabajar más, tener mejores ingresos y ojalá tengan toda la libertad de poder hacer lo que mañana sienten. Así como es un derecho constitucional, por el otro lado es cierto que muchos argentinos van a estar obligados para no ir a trabajar porque no van a tener la herramienta para ir a trabajar. Así que si tuvieran libertad, yo creo que mañana el 80, el 90% de los argentinos iría a trabajar. Jorge, por último, mensaje. Sería bueno que la queja, cuando aparece, que por supuesto es absolutamente válida, sea nítida. No que el reclamo sea nebuloso. Ok. Y con eso, digo, mirando de acá a marzo, que te tomo lo que decías muy interesante de acá del contrato a marzo. Digo, empieza realmente el segundo proceso del gobierno de Milei en este primer año también para Mira, recuperar. Mariana, el 45% que no lo votó a Milei está en queja desde el momento cero.
nada de lo que vaya a pasar, de lo que iba a pasar o de lo que va a pasar a futuro le va a venir bien. Y están en pie de queja, pase lo que pase, y nada les va a venir bien. Es mucho, es casi la mitad de la población. De modo tal que podríamos llegar a tener un paro por día, si querés.